Uno de los aspectos básicos de cualquier función corresponde al dominio y el rango de la misma. Por esto, conocer de qué trata y cómo se obtiene es un principio esencial de quien comienza a tratar esta temática. Bienvenidos, soy el profesor Orlando de Recursos Matemáticos y los invito a permanecer en este video para que podamos desarrollar este tema crucial en las funciones, el dominio y rango de una función. Antes de comenzar, los invito muy cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y así poder seguir recibiendo información útil en sus estudios. En este video vamos a ver las definiciones del dominio y del rango de una función, así como el análisis de unos gráficos que nos van a permitir entender en qué consiste el dominio y el rango, y adicionalmente vamos a mostrar la forma como debe escribirse o dar la respuesta al dominio y al rango de una función. Así es que comencemos. El dominio de una función es el conjunto de los números reales para los que la expresión se define como un número real, es decir, todos los valores de x que corresponde a la variable independiente que se pueden usar. De otra parte, el rango son todos los valores de la variable dependiente, es decir, en el eje y que son el resultado del dominio. Puede ser que al leerlo o al escuchar estas definiciones no nos quede completamente claro, pero no se preocupen porque ahora vamos a tomar unos ejemplos y a partir de ellos se nos va a clarificar estos conceptos. Veamos el primer ejemplo. Tenemos entonces el gráfico de una función, corresponde a este trazado curvo y vamos a anotar algunos aspectos importantes dentro de este gráfico. Primero, fíjense la parte que estoy señalando, que es el final del trazado y también el inicio del trazado, como es. Tenemos ahí un círculo que está completamente lleno y al final también un círculo completamente lleno. Esto hace parte de una simbología de intervalos en los cuales se nos dice a partir de ese dicho círculo si el valor o el punto en sí mismo de la función está incluido dentro del intervalo, es decir, si la función comienza efectivamente allí o comienza un poco después. Y lo mismo en la parte final, si termina exactamente en ese punto o termina un poco antes. En este caso, que está completamente lleno el círculo, se dice que el intervalo en ese punto es cerrado y también al inicio es cerrado. ¿Esto a qué nos lleva? A que el dominio que está ubicado en el eje X está únicamente determinado para los valores que en este caso corresponden a 1 y 5. O sea, comienza en el valor de 1 en X y termina en el valor de 5 en X. Esto se llama entonces un dominio explícito. Cuando tenemos un dominio explícito, la función o el enunciado de una función nos dice en dónde comienza y en dónde termina. En otros casos no va a ser así, ya vamos a ver otro ejemplo. El dominio dentro de una función es la entrada de datos de la función y esa entrada de datos nos produce una salida. Esta salida se refleja en el eje y se llama, para este caso, el rango de esta función. Entonces, el dominio nos determina el rango. En este caso, el rango también está determinado por el intervalo, que es cerrado, es decir, comienza también el rango en 1 y termina, en este caso, en 4. Termina acá en este valor de 4 porque es el valor más alto que tiene la función. Ahora, veamos nuevamente la definición del dominio. Dice, es el conjunto de los números reales para los que la expresión se define como un número real. Es decir, acá tenemos un conjunto de números reales entre 1 y 5 y dentro de ellos está definida la función que corresponde al trazo en línea roja.
Dice, es decir, todos los valores de x, acá están los valores de x, que es la variable independiente. Tenemos que todo el eje x está representando la variable independiente que se pueden usar. Por ejemplo, el 0, que hace parte de los números reales, no se puede usar. O si tenemos más adelante, digamos, el 6 no se puede usar. Se pueden usar para este caso únicamente los valores entre 1 y 5. Ahora el rango. Son todos los valores de la variable dependiente y que son resultado del dominio. Claro, ya lo decía anteriormente. El rango está condicionado, está dependiente del dominio. Por eso en el eje Y se ubica la variable dependiente y en el eje X la variable independiente. Ahí ubicamos el dominio. Ahora, lo siguiente que vamos a mirar es cómo expresar el dominio como una respuesta. La respuesta al dominio la podemos dar en forma de teoría de conjuntos, dando el intervalo dentro del cual está el dominio. Entonces, en este intervalo tenemos que el dominio empieza en 1 e incluye al 1, ¿no? Porque podría no incluirlo, y termina en 5, incluyendo el 5. Y esto lo expresamos de la siguiente manera. Escribimos el extremo inferior, es decir, el menor, que es 1. Luego, cuando el intervalo es cerrado, es decir, que incluye el valor, vamos a escribir menor o igual. Y acá escribimos la variable independiente, que es x. Y nuevamente, como en la parte final también el intervalo es cerrado, es decir, incluye el valor, también escribimos entonces el símbolo menor o igual, que es 5. Esta es una forma de expresarlo. Y también se puede hacer en forma de notación de intervalo, aplicando paréntesis, ya sea paréntesis recto o curvo. En este caso lo hacemos de esta manera con un corchete, un paréntesis recto, y allí escribimos el 1. Después del 1 escribimos el número final, el otro extremo del intervalo, y como allí también es cerrado, hacemos también el paréntesis recto. Ahora, para expresar el rango se hace de manera semejante, es decir, en este caso, el rango está dado por los valores de 1 menor o igual, porque también el intervalo es el mismo tipo de intervalo, es decir, intervalo cerrado. Menor o igual que y, esta es la variable dependiente, y menor o igual que 4. Está enmarcado dentro de ese intervalo entre 1 y 4. Y en la forma de notación de intervalos, entonces tenemos también el paréntesis recto, y allí escribimos el número inicial, que es 1, y el número final, que es 4. También el intervalo es cerrado, o sea que incluye ambos valores. Ahora vamos a ver una situación que cambia el dominio y el rango. Vamos a mirar entonces lo siguiente. Voy a dejar al lado izquierdo lo que acabamos de hacer y vamos a mirar esta nueva situación. Podrán notar que acá en la parte final del gráfico ahora ya no tenemos el círculo lleno o relleno. El círculo está vacío en su parte interior. Cuando está de esta manera, significa que el intervalo es abierto. Esto quiere decir que el número 5 o el valor 5 no está incluido dentro del trazado, del trazo en rojo, no llega hasta 5. Llega un poco antes de 5, todo lo cerca que se pueda pensar, pero no en 5, es decir, puede llegar a 4,999999, pero no 5, y por eso el intervalo es abierto. Entonces, en este caso, ¿cómo escribimos la respuesta para este dominio? Tomamos el menor valor 1 y lo escribimos. Luego, como se trata de intervalo cerrado, escribimos menor o igual. Ahora la variable independiente, que es x, y ahora viene lo diferente, que es que el intervalo en ese punto superior
el intervalo es abierto. Por lo tanto, no podemos escribir menor o igual, escribiremos en ese caso entonces menor únicamente. Y después sí el valor numérico que es 5. Y ahora lo vamos a expresar en forma de notación de intervalos. Tendremos el límite inferior que es con paréntesis cerrado porque incluye el 1 y al final en 5 si el paréntesis es curvo. Entonces cuando veamos el paréntesis curvo significa que el número no está incluido. Ahora, en cuanto al rango, en la parte inferior el valor sigue siendo 1, el intervalo es cerrado porque está contenido dentro del trazado y en la parte superior el rango es 4 porque si vamos a la función está incluido ese valor dentro del trazado de la función. Por lo tanto, en ese punto el intervalo también es cerrado. Ahora lo vamos a escribir. Y entonces tenemos el rango que va desde 1 hasta 4 y está escrito como 1 menor o igual que y menor o igual que 4. Y ya dijimos que el intervalo es cerrado también en la parte inferior que es 1 y cerrado en la parte superior que es 4. Ahora en este otro ejemplo tenemos la representación de una función en donde podemos observar que es una parte de la función, pero que no aparece en esos famosos círculos. Entonces, cuando observamos que no hay ningún dominio explícito o restringido, sencillamente decimos que esta función, el dominio son todos los valores reales. Es decir, el dominio que corresponde al eje X incluye todos los valores y que esta función sigue infinitamente hacia la derecha e infinitamente hacia la izquierda. Es decir, ella se prolonga tanto hacia arriba y hacia la derecha, lo mismo hacia abajo y hacia la izquierda. Procedo a escribir el dominio para este tipo de función. Y entonces tenemos que si el dominio no es explícito, no está restringido, no aparecen los círculos, sus valores en cuanto al dominio corresponden a todos los números reales, es decir, incluye todos los valores desde menos infinito hasta más infinito. En cuanto al dominio, en cuanto al rango, va desde menos infinito hacia abajo, infinitamente hacia abajo y se proyecta hacia arriba de manera infinita también. Entonces también corresponde a los números reales y ahora los escribimos. Entonces será el conjunto de las x tal que x pertenece a los números reales. Y en el rango, el conjunto de la y tal que y pertenece a los números reales. Y para expresarlo en forma de notación, como se trata de menos infinito y menos infinito no está contenido como un valor, el intervalo será abierto, por lo tanto será el paréntesis curvo. Ahora escribimos menos infinito y el otro extremo es infinito positivo y también no está contenido, por lo tanto el paréntesis es curvo. Ahora pasamos al rango y va a ser de la misma manera. Es el intervalo abierto, paréntesis curvo, de menos infinito hasta infinito y el paréntesis curvo. Y así se puede expresar para este caso. Les hago la invitación entonces a que nos den like, que se suscriban si aún no lo han hecho, compartan este video y activen notificaciones. Nos vemos en un próximo video, que estén muy bien.